No quiero confort. Quiero a Dios, quiero poesía, quiero verdadero peligro, quiero libertad, quiero bondad, quiero pecado. Estamos acostumbrados a pensar en el placer como algo bueno. Filosofías como el utilitarismo incluso lo consideran el bien humano supremo, y el llamado principio del placer a menudo es el punto final para explicar por qué actuamos como lo hacemos. Pero, ¿y si el placer pudiera ser invertido y usado como un instrumento de tortura social y filosófica? Esta es la aterradora idea explorada en la fenomenal novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Frecuentemente aparece en la lista de los 10 mejores libros del siglo XX, y una lectura detenida revela una profundidad filosófica incomparable con casi cualquier otra novela distópica, porque mientras otras visiones de totalitarismos ficticios se centran en el sufrimiento causado por la represión estatal, en Un mundo feliz, casi todos son felices. Viven en un paraíso hedonista y, sin embargo, están permanentemente cortados de cualquier tipo de profundidad emocional o filosófica. Casi cada ciudadano vive en un contentamiento superficial, con drogas evitando cualquier sufrimiento persistente, y sin embargo algunas almas eligen rebelarse. Prepárate para aprender si hay cosas más importantes que la felicidad, cómo la gratitud puede volverse perversa, y cómo nosotros también podríamos haber llegado a ser un poco como los ciudadanos tranquilizados de Huxley. Como siempre, ten en cuenta que esta es solo mi interpretación de Un mundo feliz, y hay mucho de lo que no podré hablar aquí. Pero comencemos con un resumen de la novela y un panorama de la sociedad de este nuevo mundo, ya que esto será un contexto importante para el resto del video. Desde este punto en adelante, abundan los spoilers, así que ten cuidado. Un valiente nuevo panorama como casi todas las novelas distópicas. El escenario de Un mundo feliz quizás sea el personaje más importante en la historia, y la relación que nuestros protagonistas tienen con el mundo mismo los moldea tanto como sus interacciones entre ellos, si no más. Un mundo feliz está ambientado en una versión posguerra de la Tierra, donde un gobierno global ha tomado el control, dirigido por 10 gobernadores que llevan el título bastante apropiado de controlador. Y las políticas de este Estado mundial están totalmente centradas en la estabilidad y el placer. Esto dicta casi cada decisión que los controladores toman, desde su legislación sobre el nacimiento hasta su extenso programa de drogas hasta la cultura del planeta, y su trabajo comienza en la concepción. Los ciudadanos de este nuevo mundo son todos creados artificialmente por el Estado a partir de óvulos y espermatozoides dentro de una incubadora, y incluso en este punto, el destino de cada persona está sellado. Inmediatamente se les separa en clases que van desde alfa más hasta épsilon, y la letra que lleven dictará toda su vida, desde la educación que reciben hasta los trabajos que tendrán hasta su posición social. Todo está determinado desde este momento. Los alfa más serán los futuros científicos, líderes y logradores venerados del mundo, mientras que los deltas y los épsilons quedarán atrapados con tareas menores. Dependiendo de la clase a la que pertenezca un embrión, se le da un entorno ideal para nutrir su desarrollo físico y psicológico futuro, o se le atrofia deliberadamente con la aplicación de alcohol y otras soluciones diseñadas para obstaculizar su intelecto y cuerpo más adelante en la vida. La idea aquí es que no solo un épsilon no será capaz de hacer un trabajo de alfa más, sino que ni siquiera querrá hacerlo. Una vez que los niños nacen, son criados por el Estado, y el concepto de madres y padres está totalmente prohibido. Cada niño es hijo del gobierno, y cada pequeño es condicionado psicológicamente para sostener ciertas creencias sobre la cultura, la sociedad y las otras clases. A los alfas se les enseña a despreciar a los deltas y épsilons, mientras que a los deltas y épsilons se les enseña a venerar a los alfas, pero siempre a distancia. Aquí también es donde se condicionan los principios centrales de la cultura del Estado. Los principios de hacer el amor sin restricciones, la autoridad total e indiscutible de los controladores mundiales, todo esto se martilla en los cráneos infantiles a través de miles de repeticiones. Una vez que crecen, las drogas de la felicidad llamadas soma están disponibles bajo demanda, y a cualquiera que se sienta triste o molesto se le anima a tomar un poco de soma para restaurar su paz mental anterior. La miseria es extremadamente mal vista, y la idea de entender la empatía se ve como anticuada. La única respuesta que cualquiera tiene para la tristeza de otro es tomar soma.
La historia de Un Mundo Feliz sigue a Lenina Crown, Bernard Marx y Helmholtz Watson, mientras lidian con la llegada de John, el salvaje, alguien que nació fuera del Estado mundial. La trama comienza en serio cuando Bernard lleva a Lenina de vacaciones a una reserva salvaje. Estas reservas son los pocos lugares en el mundo que quedan sin conquistar por el Estado mundial, y viven en pequeñas comunidades tribales. Allí, Bernard conoce a John, a quien luego le darán el nombre poco halagador de John Salvaje, y a su madre Linda, quien era ciudadana del Estado mundial, y fue dejada accidentalmente atrás en una expedición anterior. Debido a que su madre era originalmente del Estado mundial, John siempre ha sido un paria en la reserva, y Bernard acepta llevar tanto a él como a su madre de vuelta para ver esta gran civilización de la que John siempre había oído hablar. Al principio, esto funciona maravillosamente. Bernard obtiene mucho estatus social por haber encontrado esta anomalía única, y John explora el mundo. Bernard es psicólogo, y está fascinado por la forma en que la mente de John funciona de manera tan diferente por haber sido criado fuera del Estado. También presenta a John tanto a Helmholtz como a Lenina. Helmholtz trabaja en el ala de propaganda del gobierno, pero alberga una fascinación profunda y traicionera por lo que podría ser el arte si se permitiera crear a través de una expresión libre de pasión humana, y las experiencias caóticas de John en la reserva, así como su conocimiento de las obras prohibidas de Shakespeare, impactan a Helmholtz como increíbles. Mientras tanto, Lenina está muy atraída por John. El sentimiento es mutuo, pero John no ha sido criado con los principios de amor libre total, donde el sexo es básicamente lo mismo que chocar los cinco, por lo que, comprensiblemente, se siente amenazado por los avances jactanciosos de Lenina y finalmente la ahuyenta. Linda, la madre de John, decide pasar el resto de su vida en un estado semicomatoso inducido por drogas en uno de los hospitales gubernamentales, lo cual todos aprueban ampliamente, excepto John, quien piensa que tal felicidad artificial es aborrecible. Sin embargo, pronto las drogas superan el sistema de Linda y sus pulmones comienzan a fallar. John se apresura a su lado, llorando, pero su dolor, junto con su insistencia repetida en que ella es su madre y que la ama, causa un escándalo público. Todos en el Estado mundial están condicionados a pensar en la muerte como un evento bastante intrascendente y pensar en el nacimiento natural como algo tanto moralmente aborrecible como repugnante. A los niños se les dan tours alrededor de los moribundos para desensibilizarlos a la muerte, y cuando alguien ya no es útil para el Estado, no se considera que tenga mucho valor de todos modos. El comportamiento errático de John y las exhibiciones naturales de dolor se consideran socialmente disruptivas, y él, Bernard y Helmholtz son llevados ante Mustafa Mond, uno de los 10 controladores mundiales. Aquí, Mustafa y John participan en un fascinante diálogo filosófico sobre el valor de diferentes aspectos de la experiencia humana. Y créanme, vamos a entrar en detalles sobre esto más adelante. Mustafa envía a Bernard y Helmholtz a una de las muchas islas a las que el Estado envía a personas con suficiente pensamiento original para ser consideradas peligrosas, mientras permite que John quede en libertad. Bernard está horrorizado ante la idea del exilio, pero Mustafa casi lo envidia. Aparentemente, estas islas exiliadas no están tan mal, y también están llenas de las personas más interesantes que quedan en el planeta, de hecho, consideradas tan interesantes que son una disrupción social. Una vez liberado de nuevo en la sociedad, John establece su residencia en un faro, y desea servir como un contrapunto viviente a los valores hedonistas del Nuevo Mundo. Se involucra en la autoflagelación y se vuelve deliberadamente primitivo, rechazando cualquier señal de la civilización que tanto odia. Sin embargo, pronto la gente comienza a aparecer en su retiro para ver a este moderno Diógenes. Es una curiosidad, y la gente no lo dejará solo. Privado incluso del pequeño respiro de la soledad, John termina su propia vida. Esto podría haber sido un último acto de rebelión, de desesperación o de tormento, pero de cualquier manera, el hombre del desierto, que era la única persona viva que podría servir como un verdadero contraejemplo al Estado mundial, está muerto, y el valiente Nuevo Mundo continúa,
Está sin cambios y sin desafíos, y puede seguir indefinidamente, impulsado por el peso de su propia inercia. Es una historia fascinante y contiene tal cantidad de ideas, preguntas y críticas que estamos mimados para elegir por dónde empezar. Pero quiero comenzar examinando la filosofía subyacente de los controladores, cohesión social sobre todo lo demás, y las interesantes e inintuitivas consecuencias filosóficas de este enfoque. Dos solos en público. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer vivió la mayor parte de su vida en una marcada soledad. Las mujeres parecían encontrarlo repulsivo, tenía pocos amigos, y su filosofía encontró casi ningún admirador hasta el final de su vida. Y a pesar de toda esta soledad, aprendió a valorar la soledad increíblemente, porque pensaba que era el único momento en que alguien era realmente libre de ser él mismo. En público, siempre están las restricciones de las expectativas de los demás amenazando con aplastar cualquier individualidad inherente que tengamos, pero en largos periodos a solas podemos llegar a conocernos y crear quienes somos. Si pasamos toda nuestra vida con otros, entonces está bien, pero inevitablemente sofocaremos lo que podría haber sido verdaderamente único en nosotros, y este es un tema que resuena a través de varios filósofos existenciales del siglo XIX. Tanto Kierkegaard como Nietzsche también estaban muy preocupados por el impacto de la multitud o la manada en los demás. Ninguna persona puede enfrentarse al inmenso poder y momento de un público entero, por lo que si no desean ser devorados, deben encontrar algún consuelo en la soledad. La naturaleza insta a las personas a subir simbólicamente la montaña solas para que puedan cultivar su individualidad y no solo convertirse en otro miembro de las multitudes eldritch que dominan la esfera social. Pero para el gobierno de un mundo feliz, ninguna filosofía podría ser más destructiva o perjudicial que esta. Una de las principales lecciones con las que se adoctrina a la ciudadanía es que todos pertenecen a todos los demás. Disfrutar de la soledad se considera un capricho asqueroso y repugnante, un poco como cómo podríamos ver a alguien que bebe su propia orina, y la idea detrás de esto es simple. Los controladores mundiales están de acuerdo con Schopenhauer y Nietzsche. Saben que la soledad puede cultivar la individualidad, pero asocian esta individualidad con un peligro inaceptable. Después de todo, con la diferencia en el pensamiento, podría venir la diferencia en la acción, y con la diferencia en la acción, podría venir el conflicto social y el trastorno. ¿Cómo podrían tolerar la posibilidad de un pensador como Kierkegaard o Nietzsche, en un mundo donde la estabilidad es apreciada sobre todo lo demás? La noción misma de una idea revolucionaria o un pensador revolucionario es desestabilizadora. ¿Y por qué deberíamos preocuparnos por ellos de todos modos? Quiero decir, si todos están ampliamente felices, entonces ¿cuál es el punto del individuo? ¿Por qué deberíamos infectar a una sociedad perfectamente feliz, llena de clones felices con una noción corruptora de singularidad o individualidad? ¿Qué uso posible podrían tener para ello? Y creo que deberíamos tomar en serio la posición del Estado mundial aquí. La mayor parte del tiempo, cuando preguntamos si algo vale la pena o no, muchos de nosotros tendemos a juzgarlo según si promueve el bienestar humano, por lo que acabar con el hambre en el mundo sería algo bueno, y masacrar cachorros sería algo malo. Esta es a menudo la línea de argumento que la gente usa para apoyar la noción de individualidad existencial también. Según ellos, cualquier intento de matar al individuo dentro de nosotros nos dejará sintiéndonos vacíos e insatisfechos. Podemos intentar asimilarnos a una multitud o a una identidad pública, pero siempre habrá esta sensación roedora de que nos hemos traicionado a nosotros mismos, de que estamos viviendo una media vida. Lo que hace que un mundo feliz sea tan fascinante es que este argumento ya no se aplica. No se nos presenta ninguna evidencia de que la noción de individualidad hará más feliz a alguien en el Estado mundial, si acaso podría hacerlos menos felices. En este momento no sienten la necesidad de ser individuos, están contentos en sus posiciones de clase y tienen una vida que les brinda más placer hedonista del que cualquiera de nosotros obtendrá jamás. Pero, de todos modos, nos parece que falta algo. La pérdida del individuo parece una gran tragedia, incluso cuando nadie está sufriendo por ella. ¿Pero podemos justificar esta posición? ¿Tiene sentido valorar el florecimiento de los individuos como bueno por sí mismo?
¿O es algo que, en teoría, deberíamos sacrificar por el bien mayor? El filósofo griego Aristóteles pensaba que el bien humano supremo era la eudaimonia o el florecimiento. Esto era un estado agradable y cumplido que alguien alcanzaba cuando realmente vivía de acuerdo con la razón y la virtud. Es una especie de plenitud individual que surge de cultivar nuestras virtudes y cumplir nuestros deberes hacia los demás, hacia nosotros mismos y hacia los dioses. Esto contrasta con la filosofía utilitarista, que valoraba maximizar la felicidad humana por encima de todo. En Un mundo feliz, vemos cómo estas filosofías luchan por el valor de nosotros como personas únicas. Para Aristóteles, ser feliz está bien y es bueno, pero lo que realmente importa es el desarrollo humano, la virtud humana. Y lo que es más importante, esto a veces requiere lucha y dolor. No podemos ser valientes si no existe tal cosa como el peligro, y no podemos ser magnánimos si no se nos permite formar apego a los demás. Sin acción privada e individualidad, la eudaimonia se vuelve imposible, incluso en la extensa lista de deberes de Aristóteles que debemos a otras personas. Lo que las hace virtuosas es que se dan sin coacción. En un mundo feliz, toda esta complejidad en la ética y en el carácter se aplana en maximizar el placer, pero hay una verdadera pregunta sobre si esta es una justificación suficiente para abolir nuestros usos idiosincrásicos. Un mundo feliz difícilmente es la única novela distópica que aborda este concepto de abolir al individuo. Surge en 1984, e incluso en Los Juegos del Hambre. Es bastante común que una distopía prive a la gente de lo que los hace Quint, esencialmente ellos, y absorba a cada persona individual en una idea más amplia de lo público. Pero lo que hace que Un mundo feliz sea tan brillante es que, a primera vista, esta pérdida de singularidad parece haber hecho a todos más felices. Mientras que podrías mirar a 1984 y decir que, obviamente, la falta de individualidad es parte de la razón por la que los ciudadanos están sufriendo, en la novela de Huxley no están sufriendo, y tenemos que hacernos la pregunta genuina de si la singularidad vale la pena perder el placer. ¿Preferiríamos ser nosotros o alguna persona más feliz que es casi idéntica a 1.000 millones de otras personas felices? Donde otra ficción distópica defiende la individualidad sobre bases utilitaristas, Huxley ataca el mismo primer principio del utilitarismo. Al presentarnos con una situación en la que hemos renunciado a nuestra individualidad por felicidad extra, y ahora debemos preguntarnos si valió la pena. Este es solo el primer ejemplo de quizás la pregunta filosófica más interesante que Huxley plantea en la novela. ¿Qué, si acaso, es más importante para nosotros que sentirnos bien? Acostúmbrate a esta pregunta, ya que será un tema importante a lo largo del video, y mientras el tema de la individualidad plantea esta pregunta en la esfera existencial, nuestro próximo tema la plantea en la política. 3. La clase de Platón y la gratitud. En la República de Platón, el viejo filósofo tiene una búsqueda muy similar a la de los controladores mundiales en Un mundo feliz. Quiere crear una sociedad que sea estable y justa, y también divide al Estado en diferentes clases para lograr esto. Para Platón, existe la clase de bronce, la clase de plata y la clase de oro. La clase de bronce sería la industria de la ciudad, la clase de plata formaría su ejército, y la clase de oro sería sus infames reyes filósofos que gobernarían desde lo alto. Platón también quería que sus ciudadanos de clase bronce disfrutaran de sus roles. Dijo que nunca querrían ser plata u oro de todos modos, y que este era el mejor lugar para ellos, el lugar donde serían más felices. En el mundo de Huxley, esta idea platónica ha sido llevada al extremo. Como dije antes, hay un sistema de clases biológico rígido basado en la nutrición que alguien recibe como embrión, y tan pronto como se hace esto, cada clase es condicionada para conocer y amar su lugar. A los deltas y épsilons se les hace deliberadamente poco inteligentes por las intervenciones de la incubadora y se les condiciona durante toda su educación para amar su trabajo. En un punto, un alfa comenta que si se les diera mucho más que hacer que simple trabajo ocupado, serían miserables, al igual que si un alfa fuera dado un trabajo de épsilon. Esencialmente, están agradecidos por su posición a través de su condicionamiento, y el alfa admite que si hubiera nacido un épsilon,
estaría condicionado a no querer ser nada más. Desde un punto de vista puramente utilitarista, esto puede parecer genial, de una manera perversa. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi una vez argumentó que los humanos estamos en nuestro momento más gozoso cuando estamos ocupados por una tarea que encontramos significativa y que empuja nuestras habilidades sin abrumarnos. Idealmente, las intervenciones cuidadosas de la incubadora significan que el trabajo de todos hace exactamente eso. No hay espacio para la movilidad social, pero tampoco hay deseo de ella. Si a los épsilons se les hace contentos con su posición socialmente devaluada y explotada, entonces, ¿quién seríamos nosotros para detenerlos? Vamos a infligirles conocimiento que solo los haría infelices y que no sabrían qué hacer con él de todos modos. En nuestro mundo tales argumentos son vistos, con razón, como muy condescendientes y desubicados, pero eso es en parte porque en nuestro mundo casi todos pueden aprender cosas nuevas y volverse mucho más conocedores, hábiles e inteligentes de lo que ya son. Incluso los creyentes más ardientes y extremos en límites fijos en la inteligencia no piensan que la gente no pueda aprender o crecer, pero en el mundo de Huxley realmente no hay posibilidad de crecimiento para los deltas o épsilons, lo que complica la cuestión ética. Y esta es también una forma de elitismo mucho más extrema que incluso la de Platón. Al menos Platón permitía la movilidad social en teoría, mientras que en Un mundo feliz es una imposibilidad biológica. A medida que avanzamos hacia mediados del siglo XXI y comenzamos a explorar formas de editar el maquillaje genético de los embriones, algunas personas se han preocupado de que esta jerarquía biológica se convierta en una realidad. Por lo tanto, nos enfrentamos a una sociedad que es al mismo tiempo extremadamente desigual y también perversamente meritocrática. Todo el mundo termina donde puede desempeñarse al máximo de sus habilidades, pero al mismo tiempo esto está predeterminado desde el nacimiento. El potencial de la mayoría de la población está deliberadamente atrofiado y se les hace disfrutar de esto. Nuevamente, vemos el desafío a los primeros principios del utilitarismo. Esto puede ser una situación feliz, pero ¿no parece de alguna manera grotesca? ¿Nuestra intuición moral no nos está gritando que esta situación es injusta, no por virtud de sus consecuencias, sino por su forma misma? Es robarle a alguien su potencial y hacer que te agradezca por ello incorrecto, incluso si eso es técnicamente lo que haría a esa persona más feliz. ¿O esta mutilación del desarrollo de alguien no está respetando su dignidad como agente racional? Ciertamente, este es el tipo de cosa sobre la que Jeremy Bentham y Kant tendrían una pelea en un bar. Si combinamos a Huxley con algo de filosofía contemporánea, entonces las preguntas se vuelven aún más interesantes. Peter Van Inwagen y Robert Spolsky son solo los últimos en una larga línea de deterministas, personas que piensan que los resultados de nuestras vidas e incluso las decisiones que tomamos están predeterminadas y, por lo tanto, fuera de nuestro control. Spolsky señala que los niveles de ingresos de nuestros padres, nuestra educación y el país en el que nacemos tienen todos efectos desproporcionados, no solo en dónde terminaremos más adelante en la vida, sino también en el tipo de decisiones que tomaremos. Si experimentamos ciertos tipos de trauma infantil, entonces es más probable que tomemos decisiones basadas en la ira, y si tenemos un historial familiar de adicción, es mucho más probable que nos convirtamos en adictos nosotros mismos. Todas estas tienen un efecto en nuestras vidas, pero también están fundamentalmente fuera de nuestro control. No elegimos nuestra genética ni nuestra crianza, ni realmente nuestra educación hasta los niveles superiores, y también hay ejemplos de esto que son tan obvios que ni siquiera los registramos en nuestra vida diaria. Si naces atractivo, entonces tienes innumerables ventajas en tu carrera, relaciones y más. Si naces con una enfermedad debilitante, esto puede limitar severamente tus opciones en la vida, y nada de esto depende en absoluto de nosotros. Quizás la parte más aterradora del sistema de clases determinista de Huxley es que es una versión exagerada y agencial de algo que el universo arguablemente ya nos hace. Como niños, no controlamos cómo fuimos criados, ni nuestra genética, ni nuestro entorno social, ni siquiera nuestra nutrición, y sin embargo, esto es un enorme determinante de dónde terminaremos más adelante en la vida y qué elegiremos hacer más adelante en la vida.
Por ejemplo, si fuimos parte de la generación cuyas madres tomaron talidomida para ayudar con las náuseas matutinas, entonces podríamos haber nacido con el síndrome asociado y haber tenido nuestro crecimiento físico considerablemente perjudicado, una gran cantidad de nuestras opciones en la vida cortadas en un instante sin elección propia. Claro, notamos los efectos extremos de este ejemplo en particular, pero si los deterministas tienen razón, entonces, estructuralmente nuestra situación no es diferente. Puede que no vivamos en el sistema profundamente no libre del mundo de Huxley, pero a menudo no reconocemos las formas en que nuestro propio universo está haciendo el trabajo de los directores de la incubadora por ellos. Y ni siquiera necesitas ser un determinista declarado para reconocer esto. Y de alguna manera, el mundo de Huxley incluso tiene una ventaja sobre el nuestro. Al menos pueden reconocer todos los aspectos de sus vidas que están fuera de sus manos. Pueden señalar a las incubadoras y decir, mira allí, eso es por qué soy lo que soy. Mientras que muchos de nosotros vivimos con la idea heredada de que lo que nos sucede es únicamente el resultado de nuestros propios méritos y deméritos, incluso si crees que alguien es radicalmente responsable de todo lo que sucede en sus vidas, eso no significa que lo hayan causado. En el mundo de Huxley, la gente sabe que está restringiendo sus elecciones, pero sabemos que está restringiendo las nuestras. O en cambio, pretendemos que somos mucho más libres de lo que realmente somos, solo porque no tenemos 10 controladores globales vigilándonos. No significa que seamos los amos de nuestro propio destino. ¿Hasta qué punto podemos reclamar verdaderamente crédito por dónde estamos en la vida y cuánto intervinieron en nuestro nombre factores causales fuera de nuestro control o sellaron nuestro destino infeliz? Tales preguntas yacen en la intersección del debate en torno a la voluntad libre, la ética, la responsabilidad moral y mucho más. Una vez más, la profundidad filosófica de la novela de Huxley está clara para todos, pero a continuación quiero analizar cómo el Estado mundial ha asesinado un instinto humano clave, y uno que muchos de nosotros tenemos en muy alta estima. 4. Creatividad y consumo. En una de las cartas de Franz Kafka, describe que él y sus novelas son una y la misma. Si quieres conocerlo, entonces lee sus escritos, y si no, las partes más profundas de él permanecerán cerradas para ti para siempre. Es una proclamación característicamente dramática para la leyenda bohemia, pero también toca el corazón de algo que hace que las vidas de muchas personas sean verdaderamente satisfactorias: su capacidad para crear. Uno de los únicos libros que estuvo disponible para John mientras crecía en la reserva era la obra completa de Shakespeare, que nadie en el Estado mundial tenía permitido leer, y cuando entra en esta sociedad futurista, una de las omisiones flagrantes es el gran arte. Va a uno de los lugares de entretenimiento con Lenina para ver una película, una especie de película totalmente inmersiva, pero se horroriza por la superficialidad del arte en exhibición. Todos son solo líneas argumentales de acciones sobre personajes bidimensionales. No desafía ni revela nada, no fomenta la reflexión ni siquiera plantea una pregunta interesante. Es agradable, pero nunca es más que eso, y esto causa a John una inmensa angustia. Esta frustración sobre el arte es compartida por el propagandista Helmholtz. Helmholtz desesperadamente quiere crear arte, pero a pesar de ser uno de los pensadores más profundos que alguien ha encontrado en el Estado mundial, todavía no puede convocar nada de profundidad o perspicacia para escribir. Cuando se encuentra con las obras de Shakespeare a través de John, se asombra de la creatividad en exhibición. Esto es lo que ha estado perdiendo en su vida, pero su programación está tan arraigada que ni siquiera puede apreciarla completamente. Puede vislumbrar su belleza, admirar su creatividad, pero sus tragedias caen en saco roto y algunos de sus grandes momentos se vuelven involuntariamente ridículos y groseros. Esto entristece a John porque se da cuenta de que no solo Helmholtz ha sido hecho incapaz de crear cosas que sean expresivas, sino que la misma capacidad de ver y reconocer profundidades de emoción o pasión ha sido totalmente robada de él. La mayor parte del espectro de experiencia emocional es territorio inexplorado, y aunque está en cierto sentido feliz, esto ha llegado al costo de mutilar su psique. Y este es uno de los alfa más dotados de Europa, alguien a quien todos reconocen como un genio, un intelecto imponente, pero por mucho que lo intente,
es impotente para crear. Este diálogo sobre el arte y la creatividad llega a un punto crítico en la conversación entre John y Mustafa Mond al final de la novela. John se lamenta por el estado del arte en el Nuevo Mundo y Mustafa, sorprendentemente, está de acuerdo. Dice que no hay nada que hagan o incluso puedan hacer que se compare con Shakespeare. Según él, no puedes tener arte excepto por sufrimiento y lucha. Para Mustafa, la creatividad extrema solo puede existir siempre que haya guerra, hambruna, enfermedad, dolor, pérdida y duelo. Pero él y los otros controladores mundiales han trabajado muy duro para eliminar estas cosas. Claro, la calidad del arte ha disminuido, pero si el propósito completo del arte en primer lugar era ayudarnos a lidiar con un mundo imperfecto, ¿es tan malo que ahora tal mundo sea cosa del pasado? No hay necesidad de arte, ha superado su utilidad, y para Mustafa, esto no es motivo de desesperación, sino de celebración agridulce, al igual que la vacuna contra la viruela ha sido prácticamente obsoleta porque la enfermedad horrorosa ha sido totalmente eliminada. Los controladores han destruido el sufrimiento que necesitábamos que el arte tratara. Nadie diría que deberíamos traer de vuelta la viruela, porque sin ella no obtenemos la vacuna contra la viruela. Para Mustafa, la muerte de la creatividad es un pequeño precio a pagar por un mundo sin dolor. Y esto llega al núcleo de un antiguo debate filosófico sobre el propósito de crear arte. ¿Es el trabajo del arte producir placer en su audiencia? ¿O toca algo que es más importante que el placer? Por ejemplo, Platón pensaba que la belleza era buena por sí misma. A menudo hablaría de lo bello y lo bueno como si inevitablemente fueran juntos, y uno de los trabajos que hace el arte, incluso en su censuradora república, es reflejar la forma de lo bello. Otros pensadores argumentarían que los controladores mundiales no han eliminado la necesidad de creación. Por ejemplo, el psicoanalista Erich Fromm plantea que el acto de crear algo está parcialmente dirigido a lidiar con un sentimiento de separación. En un momento de creatividad, nos volvemos unificados con nuestra artesanía. Nos volvemos uno con ella mientras mantenemos nuestra individualidad. Para otros, como Kafka, el arte es parcialmente una expresión de algo dentro, una forma de comunicarse con el mundo y con otras personas, esos aspectos de nosotros mismos que no podemos poner en palabras sencillas. Y esto solo está rascando la superficie de las diversas opiniones diferentes sobre el arte y la creación que abundan entre los filósofos. Algo que vemos mucho en los diarios y cartas privadas de grandes creativos es que sus obras a veces parecen estallar desde dentro, causando un malestar extremo si no se liberan. El escritor y filósofo ruso Fyodor Dostoyevsky dijo que una de las cosas insoportables sobre la vida en su campo de prisioneros era su incapacidad para poner pluma al papel. Constantemente estaba lleno de ideas y le gritaban que se expresaran, pero su voluntad estaba frustrada. Muchas personas sienten esto hasta cierto punto. Muchos de nosotros tenemos el deseo de crear y dejar una marca en el mundo por nuestra creación. Nietzsche habría llamado a esto una manifestación de la voluntad de poder. Ernest Becker lo habría llamado negación de la muerte. Y Schopenhauer podría referirse a ello como una voluntad de vida externalizada. Entonces una gran pregunta filosófica pende en el aire. ¿Cuán importante creemos que es este deseo de crear y estamos dispuestos a sacrificarlo si va a traernos más placer hedonista? ¿Los ciudadanos en un mundo feliz son felices en el mayor sentido o están cortados de algunas de las alegrías más profundas de la vida debido a su incapacidad para ejercer estos impulsos creativos internos? Característicamente de esta obra, hay preguntas interminables y muy pocas respuestas, y los problemas ciertamente no se detienen ahí, porque ahora pasaremos a algo muy cercano a nuestros corazones. La forma en que esta utopía distópica trata el amor. 5. Amor, amor y amor libre. Algunas de las mayores historias de la historia han girado en torno al amor y su compañero terrenal, la pérdida. Escuchamos las frustraciones del amor en las declaraciones de Tristán e Isolda, mientras que la profesión de Romeo, de que nunca vio la verdadera belleza hasta esa noche, habla de la forma en que el amor puede, verdadera y completamente, voltearnos, poniendo nuestras vidas completamente patas arriba. El amor causó la guerra de Troya, trae alegría a miles de millones de personas y Eddels pensó que era una de las fuerzas fundamentales del universo.
Basta decir que es un gran problema y un tema enorme en mucha filosofía y literatura sobre el amor. Es la idea de que queremos fusionarnos con otra persona de alguna manera. En la Biblia, esto se expresa como convertirse en una sola carne. En el Simposio de Platón, los amantes son imaginados como dos mitades de la misma alma cortadas por los dioses, y en el siglo XX, el psicoanalista francés Jacques Lacan habló de la tensión en el romance entre la cercanía y la distancia. Hay los deseos gemelos de permanecer independientes de nuestro amante y de fusionarnos con ellos. Queremos estar seguros por la presencia continua de otra persona, pero también permanecer independientes, y estos deseos, comprensiblemente, entran en conflicto. Esto se puede ver casi en todas partes, desde el consejo de tratarlos mal para mantenerlos interesados hasta el tercer acto de casi todas las comedias románticas. Por lo tanto, es notable que en Un mundo feliz, los controladores hayan intentado quitarnos este deseo, condicionándonos para salir de él. En lugar de este deseo de fusionarse con otro, está el máximo de que todos pertenecen a todos los demás, y hay un amor que es totalmente libre. Y aquí, libre simplemente significa sin restricción. Hacer el amor es esencialmente igual a hacer un pastel. Lenina es vista como extraña por tener impulsos vagamente monógamos y comprometidos. Primero se empareja con un hombre llamado Henry y deja de ver a otras personas, y luego forma una fascinación única por John. Sus amigos lo ven como totalmente extraño, al igual que el resto de los ciudadanos. Para ellos, el amor y el acto de hacer el amor no es algo que hagas con alguien que te importa. En cambio, es una simple recreación y nada más. De hecho, la noción misma de una conexión emocional y apasionada, ya sea con una sola persona o con varias, es condenada en los términos más fuertes. Incluso la palabra madre se considera vulgar debido a la conexión especial que implica que alguien tiene con su hijo. Encuentro esto muy interesante porque la visión del amor que termina tomando el Estado mundial es a la vez profundamente individualista y también muy colectivista. Por un lado, nadie puede realmente abrirse a otra persona de manera significativa porque eso requeriría la temida conexión emocional. Pero por otro lado, todos son libres de ser poseídos por cualquier otra persona en cualquier momento. Hay la ilusión de libertad, pero cada elección equivale a lo mismo. Una conexión superficial con alguien que estás usando como un auxiliar de autoplacer. Todos pertenecen a todos los demás, pero todos también son un objeto consumible para todos los demás, y en un torbellino de libertad, los ciudadanos del Nuevo Mundo descubren que no tienen opciones porque, ¿en qué sentido es significativa una elección si sus efectos son los mismos que cualquier otra que podríamos haber hecho con solo diferencias superficiales bailando a lo largo de la superficie? La conexión ha sido totalmente reemplazada por el consumo. La opción fundamental que está prohibida en el Nuevo Mundo es la del compromiso. Nadie tiene la capacidad de comprometerse con otra persona. De hecho, te convertirá en un paria social y posiblemente te exiliarán. Pero es solo a través de tipos de compromisos que llegamos a experimentar las capas más profundas del amor, la compañía y más. No te dejes engañar pensando que este punto es más profundo de lo que es. Es solo que si vamos a forjar una conexión con los demás, entonces necesitamos darle a esa persona nuestro tiempo, atención y afecto de una manera que no sea transaccional y que no los trate como un objeto para nuestro propio placer. Es amor dado y recibido libremente, pero no gratis en el sentido de un mundo feliz. Allí, cada interacción romántica se reduce a placer comercializado por placer. No hay nada inherentemente malo en que esto sea una dimensión del amor, pero si es la única dimensión, entonces se pierde mucho. La seguridad de que alguien te conoce a un nivel fundamental con todas tus pequeñas locuras y defectos y te ama de todos modos, la capacidad de expresar tu afecto vulnerable por alguien más, seguro en el conocimiento de que será bien recibido. Según Aristóteles, la amistad y el amor virtuosos eran la conexión más profunda y satisfactoria que podríamos forjar con cualquier otra persona. Y sin embargo, en un mundo feliz, las personas están permanentemente cortadas de esto. Y esta privación se hace aún más insidiosa, porque no se les obliga a abandonar el amor al punto de una pistola, sino que se les enseña que es algo de poca importancia y que tomarlo en serio es una marca de excentricidad indeseable. No puedo evitar pensar en cómo algunos de mis amigos cercanos
describen sus experiencias en las aplicaciones de citas y veo algunos paralelos bastante inquietantes. Esta noción de que hay tantas personas con las que alguien podría estar, pero una incapacidad fundamental para comprometerse con cualquiera en particular, me recuerda algo de lo que Kierkegaard habló en su brillante libro La enfermedad mortal, un tipo de desesperación provocada por un exceso de posibilidad. Y un ejemplo de esto es cuando estamos paralizados por las opciones, de modo que cada elección individual de no comprometernos con una sola línea de acción nos parece totalmente consecuente, pero luego, eventualmente, nuestro aplazamiento de inversión vuelve para mordernos y nunca nos involucramos en el tipo de compromiso incondicional que podría satisfacernos. Para Kierkegaard, el compromiso es un salto de fe que debemos dar para elevar nuestras vidas, pero siempre es aterrador y, en cierta medida, irracional, pero a veces, simplemente comprometerse con algo es mejor que no comprometerse con nada en absoluto. Los ciudadanos de un mundo feliz están posiblemente empantanados en esta desesperación de posibilidad, y su única misericordia es que no saben lo que se están perdiendo. Sin embargo, ahora hemos hablado mucho sobre la cultura cuidadosamente elaborada del Estado mundial. Ahora es el momento de recurrir a su mecanismo de cumplimiento, y es un poder con el que todos estamos tristemente familiarizados. 6. Aislamiento y vergüenza. Si alguna vez has sido adolescente, entonces casi seguramente conoces la vergüenza, esa sensación espeluznante de que lo que estás haciendo está mal o estás siendo constantemente juzgado por tus compañeros. Te hace sentir como si fueras insuficiente o defectuoso de alguna manera. Después de un tiempo, la voz de la condena externa y la voz de la vergüenza interna comienzan a cantar desde la misma partitura, y puedes terminar creyendo verdaderamente que eres todas esas cosas horribles que la gente está diciendo o insinuando sobre ti. Mientras que en muchos sentidos el nuevo mundo funciona como un paraíso hedonista, la vergüenza es el motor del castigo que mantiene a todos en línea. Esto es más claro en el caso de Bernard Marx. Él es un Alpha Plus, la casta de más alto rango en el Estado mundial. Es un psicólogo consumado, y según todos los informes, debería estar pasándola genial, pero constantemente está siendo avergonzado, tanto por otras personas como por él mismo. La primera fuente de esto es literalmente su estatura. Bernard es unos centímetros más bajo que los otros Alpha Plus, y en un mundo donde se elogia el tamaño físico como una virtud, y cuando los Alpha Plus están hechos a propósito para elevarse por encima de las clases de menor rango, esto es una fuente de gran inseguridad para Bernard, y es algo que no puede cambiar en lo más mínimo. No está contento con ser un rey bajo, como dicen algunas personas. No sé si ese término sigue siendo relevante. Mi hermana me habló de él el otro día, pero tiendo a aprender términos de jerga unos 6 meses después de que todos dejen de usarlos, así que avísenme si rey bajo es relevante aquí, o si solo parezco un anciano. Este pequeño toque de alienación también es lo que lleva a su separación de la sociedad en general. Es lo que lo lleva a dejar de tomar soma y a sentir tristeza a propósito como un pequeño acto de rebelión contra la comunidad que lo ha rechazado. Exteriormente, no quiere tener nada que ver con esta sociedad, pero interiormente anhela su aprobación. Es como el niño que intenta desesperadamente llamar la atención de sus padres después de haber sido ignorado durante tanto tiempo. Y este conflicto interno en Bernard se muestra en toda la novela, más notablemente cuando trae a John de vuelta al Estado mundial y es efectivamente su custodio. Se convierte en una especie de celebridad. Invita solo a las personas de más alto rango a sus fiestas. Todos quieren ver a John, y por extensión a él. Tiene la atención de mujeres atractivas, algo con lo que solo podía soñar anteriormente, y tiene el estatus social de alguien muy por encima de su posición, y le encanta esto. Su opinión sobre el Estado cambia al instante, y de repente aprecia lo que antes odiaba. Por supuesto, tan pronto como su fama recién encontrada se evapora cuando John se niega a aparecer en una de sus fiestas, vuelve a despreciar este horrible nuevo mundo. Pero a pesar de sus divertidos matices, en realidad creo que la experiencia de Bernard con la vergüenza es muy perspicaz, y es uno de los aspectos más subestimados de la novela de Huxley. En un artículo reciente, James Lang argumentó que la vergüenza proviene de un deseo frustrado de conectarse con otras personas de una manera socialmente aceptable
o adecuada. Entonces, cuando somos avergonzados y experimentamos vergüenza, estamos recibiendo dos mensajes distintos. El primero es que, a pesar de nuestro deseo de conectarnos, no nos estamos conectando, y en segundo lugar, que esto se debe a algún fallo de valor de nuestra parte. En otras palabras, no solo estamos siendo rechazados, sino que estamos siendo rechazados específicamente porque somos deficientes de alguna manera. Hay casos claros donde podríamos querer comunicar este mensaje. Podríamos querer hacerle saber a un asesino en serie que su rechazo social es como resultado directo de su fracaso en cumplir con los estándares morales de la comunidad. Pero si tomamos el análisis de Lang en serio, entonces notamos inmediatamente dos cosas más. 1. Avergonzar solo funciona si alguien realmente desea conectarse con nosotros. Y 2. La vergüenza puede sangrar en la autoconcepción de alguien porque le estamos diciendo que no solo se le niega la conexión, sino que se le niega específicamente debido a algo incorrecto sobre ellos. Y aquí es donde la forma inquietante en que los controladores usan la vergüenza en un mundo feliz entra en foco. Solo hay un Estado mundial y una cultura mundial. Además, cada niño es condicionado desde el nacimiento para desear socialización y compañía, y para encontrar la soledad y la reflexión tranquila increíblemente incómodas. En otras palabras, la configuración es perfecta para hacer que la vergüenza sea lo más dolorosa posible. Todos están enseñados a desear la aceptación social y estas conexiones superficiales al extremo. Pero al mismo tiempo, solo hay una manera de lograr este deseo, y si no lo consigues de esa manera, entonces estás permanentemente aislado y solo. Y dado que estos ciudadanos están enseñados a asociar estar solos con ser deficientes y que solo la gente rara quiere pasar tiempo consigo mismos, concluyen que si no están constantemente en compañía de otros, debe haber algo profundamente erróneo con ellos. Y debajo de todo su desprecio, Bernard piensa esto también. Por supuesto, esto también significa que si los controladores alguna vez quisieran traer a alguien de vuelta del borde de la rebelión, podrían chasquear los dedos y convocar algo de aceptación social para ellos, y reaccionarían exactamente como lo hizo Bernard. Su programación todavía tiene un control total sobre él, y tan pronto como surge la oportunidad, salta de nuevo a los brazos de las instituciones que tanto odiaba. Esta es la naturaleza existencialmente aterradora de la vergüenza. Aviva nuestro deseo de aceptación al mismo tiempo que nos lo niega. Un mundo feliz comunica cuán poderosa forma de control social puede ser la vergüenza, y Huxley la usa con gran efecto en las dinámicas inquietantes de las relaciones de Bernard. También nos recuerda los efectos duraderos del rechazo. Bernard ha enfrentado el rechazo toda su vida y, como resultado, se vuelve inmensamente vulnerable a traicionar sus principios en el primer signo de aceptación. En contraste, Helmholtz siempre ha sido considerado un hombre excepcional y brillante, y solo ha tenido aliento donde quiera que fue, por lo que para los eventos de la novela no requiere aceptación social, y esto le permite soportar su exilio con dignidad, mientras que Bernard se lanza a un frenesí ante la idea de perder la poca posición social que tenía. Pero luego nos moveremos al análisis de Huxley de una necesidad humana profunda y controvertida, una que vemos surgir bastante en la filosofía, pero que a menudo pasa desapercibida. 7. La necesidad de sacrificio. A lo largo del Nuevo Testamento de la Biblia, vemos temas de sacrificio. El ejemplo más vívido de esto es Cristo muriendo en la cruz, y así redimiendo a toda la humanidad. Pero también vemos a los apóstoles renunciar a sus posesiones y sus vidas anteriores para seguir a Jesús. San Pablo sacrificó su sustento para difundir la palabra de Dios, y la Virgen María entregó a su amado Hijo por el bien del mundo. Y este no es solo un tema en las escrituras cristianas, aparece en textos budistas, donde a los monásticos se les instruye vivir al servicio de los demás, y en los Vedas, donde se describen rituales de sacrificio. Y este uso generalizado del sacrificio como motivo es bastante notable, dado cuán potencialmente desagradable puede ser el sacrificio. Por definición, un sacrificio es renunciar a algo bueno al servicio de algo mayor, y eso es algo difícil de tragar. Pero lo que es quizás peor que el sacrificio es no tener nada por lo que querríamos sacrificarnos. El filósofo Bernard Williams habla de deseos categóricos.
Estas son cosas que desearíamos que sucedieran incluso si no estuviéramos cerca para verlas. Por ejemplo, podría desear que mis hermanos alcancen el éxito en lo que sea que hagan, incluso si no vivo para verlo suceder. Eso sería un deseo categórico, pero no voy a desear que mi sándwich de tocino de mañana todavía esté aquí si muero en la noche. Por lo tanto, eso no es un deseo categórico. Intuitivamente, los deseos categóricos trascienden nuestros pensamientos sobre nosotros mismos y nuestro propio placer, y llegan al mundo para infundir un aspecto de él con valor. Es esforzarse por algo más grande que nosotros mismos, y según Williams, los deseos categóricos son una parte enorme de lo que hace que nuestras vidas tengan sentido. Son lo que impide que nuestra existencia se convierta en una paja solipsista y nos permite valorar las cosas por su propio bien, en lugar de simplemente por lo que pueden hacer por nosotros. Y el valor de esta idea parece íntimamente conectado con el sacrificio. Tener un deseo categórico es, en efecto, tener algo fuera de ti mismo que valoras tanto o más que tu propio placer. Por lo tanto, está muy cerca de tener algo por lo que vale la pena sacrificarse. Y es bueno también. Sin estos deseos categóricos, no tendríamos ninguna razón para preocuparnos por nada cuya línea de tiempo se extienda más allá de nuestra propia muerte. Por supuesto, Williams no es la única persona cuyo trabajo es relevante aquí. Si examinamos la definición de trabajo de Nietzsche sobre el significado, lo vemos como algo así como una cosa por la que estás dispuesto a actuar en servicio, o, para ceñirnos más de cerca a su terminología, un propósito superior al que eres capaz de sublimar tu voluntad. Para él, es lo que nos permite trascender el hedonismo a corto plazo y hacer que nuestras vidas no solo sean placenteras, sino también satisfactorias y organizadas. Para bajar esta idea a tierra, piensa en los padres que conoces y cómo dicen que no solo sacrificarían felizmente por su hijo, sino que lo harían felizmente sin un ápice de duda o resentimiento en su corazón, y que encuentran este hecho tanto reconfortante como satisfactorio. Si Nietzsche debe ser creído, este es el tipo de significado que puede infundirnos una actitud sacrificial, y podemos ver la voluntad e incluso el entusiasmo de las personas para sacrificar bastante en la vida cotidiana, desde el amigo que renuncia a una noche alegre para enfrentar a un compañero recientemente en duelo hasta el niño en el patio de recreo que comparte su juguete favorito con su hermanita. Este tipo de generosidad sacrificial puede hacer no solo feliz al receptor, sino también al dador. Y esta es una de esas raras cosas en las que Jesús, Buda, Dostoyevsky y Aristóteles estarían todos de acuerdo, por lo que es, como mínimo, digno de consideración. Y parte de la razón por la que Un mundo feliz golpea a John como una distopía es porque a las personas allí se les priva de tener algo por lo que puedan sacrificarse. Detrás de las vagas platitudes sobre todos viviendo para todos los demás, hay muy pocos ejemplos de sacrificio genuino en el Estado mundial. En la práctica, la gente simplemente persigue el placer y evita la incomodidad. Si están tristes, toman soma, y si sienten deseo, simplemente salen y lo satisfacen sin pensar en nada más. Ciertamente hay fortalezas en este enfoque. Es mejor que una patada en los dientes. Pero también parece que hemos perdido algo en el proceso. Uno de los ejemplos más claros de esto ocurre en la relación entre John y Lenina. John está claramente atraído por Lenina, como ella lo está por él, pero no quiere consumar esto hasta que estén en un vínculo comprometido. Esto tiene muy poco sentido para Lenina, pero para John, la negación propia es el punto. Está sacrificando su propio placer a corto plazo para mostrar su seriedad sobre hacer de Lenina su esposa. Lenina puede no entenderlo, pero para John, esta es una parte crucial del amor. Está demostrando su voluntad de sacrificio personal. Y este mismo impulso de sacrificio se personifica en Helmholtz cuando comienza a actuar en contra del Estado mundial, insertando su propia poesía en sus conferencias sobre propaganda, a pesar de que está prohibido. Nadie lo obligó a hacer esto. Quiere sacrificarse por sus propios principios. De lo contrario, ¿cómo sabe siquiera que los tiene? Está bien y bueno decir que sufriríamos por algo, pero hasta que realmente lo hacemos, nuestro martirio modesto está completamente sin probar. Helmholtz y John
Ambos tienen sus deseos categóricos increíblemente cerca de su corazón. Además, algunos filósofos como Schopenhauer han argumentado que nuestra voluntad de sacrificarnos en nombre de otros es precisamente lo que nos marca como personas éticas. La voluntad de renunciar a parte de nuestro placer o de sentir dolor por compasión hacia otra persona es para él emblemática de todo lo que una buena persona debería esforzarse por ser. Pero en su sabiduría, los controladores han eliminado efectivamente el sacrificio. Si alguien está infeliz, simplemente lo ponen en unas vacaciones mentales inducidas por drogas. Y el acto mismo de estar lo suficientemente invertido en otra persona o en una idea como para sacrificarse en su nombre se considera socialmente destructivo. Después de todo, todos pertenecen a todos los demás. Y cualquier nivel más profundo de compasión que la vaga buena voluntad que sentimos hacia nuestros compañeros humanos va en contra del mantenimiento del orden social predecible. Si alguien valora algo lo suficiente como para sacrificarse por ello, entonces incluso podrían valorarlo más que las órdenes que vienen desde arriba. Pero si tomamos en serio a filósofos como Bernard Williams, y junto con algunos psicólogos modernos como Emily Esfahani Smith, entonces nos vemos obligados a admitir que al eliminar el sacrificio, los controladores también han matado un aspecto potencialmente muy satisfactorio de la vida de las personas. El significado más profundo ha sido sacrificado en el altar del placer más superficial. Nunca descubrimos cuántos, en un mundo feliz, sienten el mismo tipo de vacío que Helmholtz o Bernard, pero no puedo evitar pensar que deben ser más comunes de lo que Mustafa querría admitir. Puede haber algo así como un placer vacío, y ahora quiero abordar este punto sobre el placer de frente, ya que realmente es el hilo dorado que atraviesa la filosofía de la novela y toca algunas de las preguntas más interesantes de la historia. 8. El derecho a ser infeliz. Hacia el final de la novela, presenciamos un diálogo extendido entre John y Mustafa Mond sobre la naturaleza y el valor del placer. Hemos estado haciendo referencia a esto durante todo el video, pero ahora profundicemos un poco más para interrogar los cimientos mismos de las opiniones de los controladores sobre la buena gobernanza y lo que significa ser una persona. Como dije antes, lo que distingue a los gobiernos de Un Mundo Feliz de muchas otras distopías es que en realidad son bastante bien intencionados. Profesan que solo quieren lo mejor para los ciudadanos del Estado mundial, y no tenemos ninguna razón particular para desconfiar de ellos. Además, trabajan sobre premisas utilitarias en gran medida atractivas. Quieren maximizar la felicidad y minimizar el dolor. Y esto parece perfectamente noble. Pero los controladores también hacen una serie de suposiciones filosóficas que son bastante cuestionables, y nosotros y John podemos apuntar a cada una de ellas. La primera es que todos los placeres se crean igual. Implícito en la visión del mundo de Mustafa Mond es que la felicidad es lineal y se basa en la cantidad, por lo que no se hace distinción entre diferentes tipos de placer. La diferencia entre el éxtasis, la alegría, la felicidad, el titileo, la manía inducida por Soma y la realización es esencialmente ignorada en favor de una visión del mundo de menor resolución donde todas estas cosas son exactamente iguales y se pueden sumar en un cálculo hedónico. Y, curiosamente, esta también fue una crítica que el utilitarismo inicial encontró en su formato inicial. Solo hablaba de placer y nada más, y fue acusado de ser demasiado simplista. Así que John Stuart Mill eventualmente trazó una distinción entre los placeres inferiores, como comer, beber, y la parte física de tener sexo, y los placeres superiores, como la compañía, el amor y la contemplación al estilo de Aristóteles. Esta es en parte la fuerza de las críticas de John con respecto al arte. Al priorizar el hedonismo a corto plazo de sus ciudadanos, los controladores les han robado muchos otros tipos de sentimientos positivos, como la catarsis, la compasión o el afecto profundo. Pero la crítica de John finalmente se extiende mucho más allá de esto, porque lo que él quiere, como dice Mustafa, es el derecho a ser infeliz. Es decir, quiere sentir toda la amplitud de la experiencia humana y valora esto en sí mismo, en lugar de simplemente desear sentimientos positivos todo el tiempo. Esto me recuerda a un artículo de Robert Nozick, quien argumenta que el duelo es en parte sobre establecer la identidad del difunto
después de su muerte. En este caso, alguien podría sentirse paradójicamente contento de estar de duelo, ya que al hacerlo está honrando a su amado difunto. Shakespeare describió una vez la dulce tristeza de despedirse de su amante, sabiendo que la verá nuevamente y llena de tristeza presente y alegría premeditada. La mente humana no es tan simple como sumar nuestros placeres y restar nuestros dolores. Según John, hay valor en el empuje y el tirón de los lados placenteros y desagradables de la experiencia humana, y si cortamos la negatividad por completo, nos privaremos de la extraña satisfacción de haber vivido una vida que fue plena. Aquí hay paralelos con algo que dijo Nietzsche sobre cómo alguien puede estar abierto a los altibajos de la vida o a ninguno, pero no puede tener uno sin el otro. Es decir, si vamos a comprometernos completamente con los aspectos voluntariosos y apasionados de nuestra vida, a veces esto nos llevará a un éxtasis energético temporal, pero a veces también nos sumergirá en la miseria. Podemos optar por embotar ambos bordes de esta pasión si queremos, pero para Nietzsche, si estamos abiertos a uno, el otro seguramente ocurrirá en algún momento. En última instancia, esta es una afirmación empírica, y te dejaré decidir cuán bien respaldada está por tus propias experiencias. John también desprecia el concepto de soma, esta droga que puede inducir la felicidad incluso en los pacientes más melancólicos. A diferencia de muchos antidepresivos modernos, no tiene efectos secundarios inmediatos, solo acorta ligeramente la vida útil del paciente a largo plazo. Pero John todavía ve su felicidad como falsa de alguna manera. En mi video sobre 1984, mencioné el fantástico experimento mental de Robert Nozick, la máquina de experiencias. Este era un escenario imaginado donde él ofrecería conectarnos a una máquina que simularía la felicidad total durante toda nuestra vida. Incluso endulzará el trato borrando nuestra memoria, para que ni siquiera sepamos que es una simulación. Su afirmación es que la mayoría de las personas rechazarán esta oferta. Preferiríamos experimentar una mezcla real y verdadera que un paraíso falso y simulado. Esto se ha utilizado como evidencia de que hay algunas cosas que los humanos tienden a valorar más que la felicidad. La verdad es un ejemplo de esto, pero hay otra pregunta planteada por este experimento. ¿Qué significa que la felicidad de alguien sea falsa? Un viaje con Soma parece mucha gente como felicidad falsa, porque induce un estado similar al de un sueño donde las fantasías de alguien se desarrollan frente a ellos. ¿Pero eso devalúa el sentimiento en sí de alguna manera? John y Bernard sostienen que sí, pero es una pregunta abierta. Tomemos, por ejemplo, a Linda, la madre traumatizada de John, que pasa sus últimos días drogada en Soma en uno de los hospitales del gobierno. Estaba verdaderamente miserable y parecía no haber forma de aliviar esta miseria. ¿Realmente deberíamos esperar que permanezca en este mundo que le ha hecho tanto daño en lugar de escapar a una ilusión reconfortante? Y luego están otros pensadores que hablan de nuestros impulsos autodestructivos profundamente arraigados. Dostoyevsky pensó que si percibíamos que no éramos libres, no importaría cuánto placer se suponía que sintiéramos, eventualmente nos rebelaríamos, queriendo recuperar un sentido de nuestra dignidad humana. Este pensamiento fue retomado por psicoterapeutas posteriores y recibió el nombre sorprendente de impulso de muerte, un concepto que sigue siendo controvertido hasta el día de hoy. Pero sí es cierto en general, para John, tal impulso existe definitivamente. Prefiere ser un rebelde sufriendo que un conformista feliz, y su impulso a la autodestrucción finalmente se cumple cuando termina su propia vida en su faro aislado, las cicatrices de su autoflagelación aún brillando en su espalda. En última instancia, un mundo feliz desafía una suposición profundamente arraigada que muchos de nosotros tenemos de que el placer siempre es bueno y que más placer siempre es mejor. Esto puede ser cierto o puede ser falso, y en parte depende de dónde establezcamos exactamente los límites del término placer. Para Huxley, los controladores han hecho el concepto demasiado estrecho y han cambiado nuestra humanidad por una emoción barata. Pero finalmente, ¿cuál es el punto de leer un libro de ficción distópica de la década de 1930 en el siglo XXI? Bueno, me alegra que lo preguntes. 9. Las advertencias de Un mundo feliz. Como dije al principio de este video,
un mundo feliz es bastante inusual en el género de la ficción distópica. En lugar de representar la opresión descarada, en cambio retrata a una población demasiado irreflexiva y llena de hedonismo a corto plazo, como para ver qué podría estar mal con su sociedad. En lugar de la brutalidad del Pax Romana, es la distracción suave del Panem et Circenses. En lugar del mantenimiento a través del poder militar, es el consentimiento feliz y fabricado de la ciudadanía lo que mantiene a flote al gobierno global. No es que hayan pensado en ello y decidido que esto es lo que quieren, es que ni siquiera se les ha ocurrido cuestionar su situación. Y esto significa que Huxley puede proporcionar su propia marca única de advertencia. Primero, a nivel personal, nos alienta a reflexionar conscientemente sobre lo que nos importa. A los ciudadanos del Nuevo Mundo se les condiciona deliberadamente para no valorar nada más que el consumo y el placer. Pero nosotros no tenemos que hacerlo. Podemos reflexionar libremente sobre lo que significa la realización para nosotros y en qué medida el placer a corto plazo tiene un papel en ella. Más allá de eso, podemos cuestionar qué significa incluso el hedonismo para nuestras vidas. ¿Preferimos los altibajos de un estilo de vida más extremo o los placeres epicúreos de una conversación con amigos sobre un poco de pan y un vaso de vino? Habremos heredado una idea social de lo que es placentero, y Huxley nos alienta a interrogar esto ferozmente. En segundo lugar, a nivel social, vale la pena reflexionar sobre cuándo el placer se convierte en una herramienta que se usa para distraernos de un problema o pregunta que podría ser realmente importante para nosotros. Pensadores desde el poeta romano Juvenal hasta Maquiavelo nos han advertido que cuando las cosas se ponen difíciles, los gobernantes pueden recurrir a técnicas de distracción para pasar de contrabando alguna decisión impopular o para encubrir algo. Huxley nos recuerda que el hecho de que estemos pasando un buen rato ahora no significa que todo esté bien, y que la distracción no es menos desviante porque es placentera. En tercer lugar, a nivel filosófico, podemos comenzar a preguntar qué cosas son más valiosas que el placer y cómo podrían factorizarse tanto en nuestro sistema ético como en nuestra filosofía existencial. Incluso si eres un utilitarista acérrimo, la pregunta de qué es exactamente el placer y su relación con el dolor, la decepción, la emoción, la ansiedad, el miedo, la elación, la anticipación y más son muy relevantes. Más allá de esto, preguntar si los placeres pueden ser vacíos o si algunos placeres son más moralmente importantes que otros, o si hay algunas cosas como la libertad, la expresión o la individualidad que son mucho más importantes que el placer, puede hacer fluir nuestros jugos filosóficos nuevamente. Todas estas son preguntas abiertas, pero son preguntas profundamente interesantes y pueden ayudarnos a obtener una comprensión más precisa de cuál es quizás la pregunta filosófica más importante de todas: ¿cómo vivir una buena vida? Tu respuesta a estas preguntas te ayudará a decidir si un mundo feliz es una utopía defectuosa o una abominación absoluta que pisotea todo lo que es humano en nombre de una falsa amante. Porque en última instancia, lo que separa a un mundo feliz de sus contemporáneos como 1984 es la pregunta persistente que impregna todo el libro. ¿Y si los controladores tuvieran razón? ¿Y si el placer es todo lo que hay? ¿Y si el sacrificio del arte, la libertad, la individualidad, el cambio, el amor, la movilidad de clase, la soledad, y más valen la pena siempre que podamos obtener nuestra dosis diaria de felicidad y soñar unos sueños fáciles? Mustafa se para frente a nosotros, un moderno Mefistófeles con la mano extendida. ¿Pero vale la pena su trato? Gracias por ver y espero que tengas un día maravilloso. Y si quieres ver una distopía completamente diferente, entonces echa un vistazo a este video donde miro La pesadilla de Orwell, 1984, y quédate para más sobre pensar para mejorar tu vida.